¿Qué es el modelo revolucionario? Posible la existencia de una sociedad no estamental y la evolución del régimen señorial, y es posible también que funcione un sistema económico sin gremios y confadías, que se exprese la soberanía nacional, que se reconozcan los derechos individuales y que exista un Estado no confesional. Una gran parte de Europa había entrado en contacto con esa realidad por la gran nación y después del gran imperio extendió las conquistas revolucionarias a casi toda Europa. La abolición de los derechos feudales, la proclamación de los derechos del hombre, la instauración del régimen, la difusión del Código Civil y el Concordato fueron las semillas de lo que habían de ser enseguida al liberalismo del siglo XIX. Además, al difundir por todas partes el principio de la soberanía nacional y el derecho de los pueblos a disponer de ellos mismos, la gran nación hizo tomar conciencia a los pueblos del principio de las nacionalidades, pueblos que tenían la misma nacionalidad y se hallaban divididos entre distintas soberanías. Querían unirse para formar un solo Estado, pueblos que pertenecían a distintas nacionalidades sometidos a un único Estado. Deseaban, en cambio, separarse. La reivindicación nacional iba de la mano generalmente de la reivindicación liberal. Respuesta a la pregunta problematizadora. Durante la Guerra Fría, el mundo se polarizó en dos ideologías influyentes en los diferentes países: capitalismo y socialismo. ¿Qué es el capitalismo? Bajo la teoría capitalista se agrupaban los países aliados de Estados Unidos, Europa Occidental, Sudeste Asiático y América Latina, siendo este su referente. El capitalismo es un orden social basado en libertad económica, propiedad privada y división de clases. ¿Qué es el socialismo? Bajo esta ideología encontramos a la URSS, cuyo significado es Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, como su mayor referente. Este tiene una zona de influencia en Europa Oriental, Asia y África. Tiene un orden social donde el Estado es el que controla sectores económicos. La producción es socializada, es decir, la producción no es para algunos, sino para el conjunto de la sociedad. No existe la propiedad privada. ¿Cómo se desarrolló de los movimientos revolucionarios? La política de la influencia de la URSS fue amenazada por China y su lucha armada para llegar al poder y hacer la revolución. La política de la URSS era creación de frentes populares en asociaciones con la burguesía. Inspiró a los países del tercer mundo a seguir la vida armada para conseguir el poder y hacer la revolución socialista. Es así como se desarrollan las guerras de las guerrillas y va a ser una alternativa más para la revolución. Revolución cubana. La Revolución cubana tiene éxito en julio 26 de 1959 con la derrota del dictador Fulgencio Batista. Es a partir de esta que desde 1960 los procesos revolucionarios armados se transforman en la alternativa para América Latina. La guerra de guerrillas será un fenómeno que se expanda por América Latina de mano de Cuba, quien ampliará relaciones con movimientos de izquierda de América Latina. El caso cubano, ¿qué fue? La Revolución cubana fue un movimiento revolucionario de izquierda que provocó la caída de la dictadura de Fulgencio Batista y la llegada al poder del líder del ejército rebelde Fidel Castro. Se llevó a cabo después de numerosos combates entre el ejército batista y el de los revolucionarios de Fidel Castro, dando victoria a este último. ¿Por qué fue? La causa principal fue la dictadura de Batista. Desde la independencia de España, la vida de Cuba había estado marcada por Estados Unidos. El descontento de grupos nacionalistas preocupó al gobierno estadounidense, que tenía como un importante aliado Fulgencio Batista, que tuvo un gobierno dictatorial en Cuba, por lo que existieron varios intentos por derrocarlo. ¿Dónde fue? Fue en Cuba, en una isla de América Central. ¿Cuáles fueron los personajes? Fidel Castro y el Che Guevara. ¿Qué fue la guerra de guerrillos? Fue una opción armada con la que grupos revolucionarios buscaron cambios sociales y económicos.
Así, un grupo de estudiantes e intelectuales lograron seducir a gran cantidad de latinoamericanos que se organizaron para luchar, especialmente campesinos. Se organizaron diferentes grupos armados que buscaban desarrollar conflictos armados. ¿Cuáles fueron las causas de la guerra de guerrillos? La principal causa de optar por esta vía armada fue la de poder cambiar la vida social y política de América Latina, pero no la democracia, sino tratando de tomarse el poder con las armas. ¿Cuál fue la reacción estadounidense? Estados Unidos, ante el hecho de la Revolución cubana, creó el programa Alianza para el Progreso, con la cual intentaba, a través de ayuda económica y social, para América Latina, evitar el avance de los movimientos revolucionarios de la región. Otras políticas de Estados Unidos. Creó el Tratado Interamericano de la Asistencia de la Organización de Estados Americanos en 1948. Con esto, Estados Unidos trataba de ganarse la lealtad de los países latinoamericanos con el fin de que no avanzara la influencia del mundo socialista.